Somos tendencia en el Twitter, gracias. Hashtag net en RPP. Gracias, como siempre. Muy bien, está el analista político, abogado, profesor universitario, consultor en temas públicos, Jeffrey Ratzinski. Un gusto, Jeffrey. Un gusto también. A ver, ¿qué te ha parecido este asunto con la señora Vilcatoma? A ver, ¿crees que puede tener norte? Tú eres abogado, entonces vamos primero un poco por ahí y miramos lo que tiene que ver con el presidente. Ella dice que igual va a presentar la denuncia constitucional porque los cargos que ella tiene contra el señor Vizcarra son cuando era ministro. Pero no me dejarás mentir, es decir, está blindado por el 117 de la Constitución que impide investigar al presidente, salvo por 4 cosas que son gravísimas, pues traición a la patria, disolución del Congreso, cosas así extremas. Y aquí en este caso no lo califica. ¿Cómo ves el norte de esta denuncia? Digamos, técnicamente se puede investigar. De hecho, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República está investigando. Y el presidente de la República, con sus primeras declaraciones, con poca contundencia, con contradicciones, ha dado pie a la oposición política, luego vamos a entrar al tema jurídico, pero ha dado pie a la oposición política para que se le ataque, como decía la congresista Vilcatoma, que señalaba el presidente ha mentido, ¿no?, con el tema de la contratación con el consorcio, cuando eran temas de contratación entre los años 2006, 2008, antes que él sea una autoridad pública. Entonces, digamos, lo primero que diría es que el presidente debió haber aclarado con contundencia cuál era la relación con ese consorcio, y evidentemente hay un protagonismo de Odebrecht en ese consorcio. Ajá. Lo segundo es que efectivamente una denuncia constitucional, cuando el presidente Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones, pero hoy es presidente de la República y tiene una protección constitucional. Entonces, ese es un segundo punto a ver. Y lo tercero es ya más político. El panorama, digamos, el tablero político en el Parlamento ha cambiado, ¿no? Entonces, probablemente no tenga el respaldo en la subcomisión de acusaciones constitucionales que sí hubiese tenido hace pocos meses. Claro, pero a ver, el asunto, como bien describías tú, pasa por una imprecisión del presidente, ¿no? Una reportera el 9 de enero, miércoles, en Palacio de Gobierno, le dice: su empresa contrató con Odebrecht. Los malosos dirán que parecía una emboscada, pero un presidente tiene que estar preparado para toda clase de preguntas con la artillería que sea. Ahí dice que no. Entonces, eso desata toda esta batahola que termina la investigación. ¿No debió ir más bien Jenny Vilcatoma por lo que ya está pasando en la Comisión de Fiscalización que investiga con IRSA, que es este consorcio conformado mayoritariamente por Odebrecht, y que de ahí va a jalar el hilo para llegar a la empresa del presidente? ¿O por qué crees que va de frente al presidente? Probablemente sí, por la primera vía, pero si no iría por esta, no tendría el protagonismo político que está teniendo en este momento, y que es uno de los objetivos, pues, de los políticos, porque la señora Vilcatoma se pasea ahora con sus documentos, hablando de la denuncia constitucional, que ya está fuera en este momento de la bancada de Fuerza Popular. Recordemos que la congresista Vilcatoma, a menos de 2 meses de iniciar la legislatura en 2016, salió de Fuerza Popular, luego volvió, y ahora está con una suerte de licencia. Entonces, hay una suerte de protagonismo también de una fiscalizadora como la congresista Vilcatoma ahí, evidentemente. Y como decíamos, en el Congreso de la República, con una oposición debilitada, ella coge más protagonismo porque, digamos, veamos cómo está la bancada de Fuerza Popular, leamos la última encuesta de Ipsos, están muy debilitadas, digamos. Y el APRA, las dos. Exactamente. Las dos, según Ipsos, exactamente. Hasta incluso le ha tomado varios largos metros de distancia al propio Tubino, que cuando le preguntan, él dice: ¿qué? Yo no tengo idea. ¿Qué denuncia me están hablando, no? Entonces, bueno, dicen que no saben nada desde Fuerza Popular, que ya lo leerán cuando presente. La congresista ha dicho que lo presentaré entre mañana y pasado mañana, en esta semana. Habrá que verlo, pero en todo caso, políticamente, el presidente Vizcarra tiene una bandera muy importante, que es la de la lucha frontal contra la corrupción. Y entrar en esta suerte de contradicciones es caer, digamos, con una de sus banderas principales,
que es precisamente este. Entonces, ese es un asunto sensible, por un lado. Por otro lado, lo que, digamos, beneficia políticamente al presidente Vizcarra es que la oposición está debilitada y en el Congreso de la República no hay liderazgos opositores claros y él se mantiene con una popularidad, digamos, bastante alta. Lo dije ayer en Perú 21. El presidente se olvidó de Julio César, ¿no? Como primer ciudadano de la nación, ser y parecer. No solamente tiene que ser, sino también parecer. ¿Qué crees que le pasó? Es decir, ¿en realidad fue un lapsus? ¿En realidad fue falta de reflejos? ¿Creyó que al decir Conirsa iba a despistar la ruta de Odebrecht? ¿O tú crees que hay algo más? Bueno, definitivamente el hecho objetivo es que se equivocó, que no dio una respuesta precisa ni concreta. Más allá. Más allá, probablemente no haya querido entrar al detalle de la relación y la vinculación con Odebrecht. Y eso, la verdad, es que es muy torpe políticamente, porque era muy fácil llegar de Conirsa a Odebrecht, pues el participante, ¿no?, principal de ese consorcio. Facilísimo. Entonces, digamos que faltó reflejos ahí y eso ha desencadenado en una serie de acciones que todavía no tienen un efecto político contundente contra el presidente, pero la desconfianza en política se multiplica, crece exponencialmente. Entonces, en este momento él tendría que aclarar muy tajantemente y muy claramente para que esta bola de nieve contra él no crezca. Porque en este momento todavía él tiene gran respaldo popular. La gente siente al presidente Vizcarra como un político honesto que está enfrentando a los corruptos. Entonces, ha bajado unos puntitos, ¿no? Pero sí, ha bajado de 66 a 63, pero es una popularidad, un respaldo bastante alto. Innegable. Entonces, en este momento todavía puede con contundencia aclarar con elementos obviamente objetivos, porque luego probablemente no tenga este respaldo ciudadano y ya no sea tan fácil tener la confianza de la ciudadanía. A ver, no te pido hacer futurología, porque eso se lo dejamos a Agatha Liz, pero sí el pronóstico, porque un analista, además uno tan sesudo como tú, sí puede hacer pronósticos en función a los actores y a los hechos que están en discusión. Martín Vizcarra, acabas de describirlo, tiene una aprobación de 63%. Las bancadas de Fuerza Popular y el APRA, debilitadas políticamente, aunque esto podría reavivar esta llama de vacancia, ¿no?, o vacancitis, ¿no?, que les dio con Kuczynski, básicamente a Fuerza Popular. Y entra Vilcatoma por los palos con esta denuncia constitucional. ¿Cuál es tu pronóstico de lo que digamos, de los actores? ¿Crees que se puede reavivar esta llama de la vacancia o crees que esto va a quedar en nada, en una investigación que tomará tiempo y al final se dirá, bueno, el presidente sí cometió una inexactitud, gracias, siga usted nomás? Creo que en el plazo inmediato se va a potenciar un poco la oposición parlamentaria contra el Ejecutivo. Revive. Un poco, ya. Pero no creo que tengan los elementos para lograr la salida del presidente ni ninguna vacancia. Sí creo que una serie de congresistas desearían la vacancia del presidente Vizcarra. Esos mismos congresistas que lo aplaudían, ¿no?, muy emocionados en los primeros meses de gobierno, antes de ese famoso discurso 28 de julio donde el tablero político varió. Sí. Pero no creo que le alcance a la oposición parlamentaria para sacar a Vizcarra del cargo. Pero por lo menos lo podrían intentar. Creo que en el plazo inmediato lo que pueden hacer es, digamos, golpearlo políticamente y mellar con eso su respaldo, su popularidad en el corto plazo, si es que él no es contundente aclarándolo, sí. El tema fundamental que está en medio de todo esto es el eventual acuerdo con Odebrecht. Porque no es casual que se hayan filtrado estos documentos que citaba la congresista Vilcatoma y señalaba que sus fuentes en el Ministerio Público le habían dicho que sí eran fidedignos. Y ahí hay un asunto muy sensible, porque hay muchos operadores mediáticos, políticos y varios investigados que desean que no se suscriba ningún acuerdo de colaboración con Odebrecht,
porque precisamente ese acuerdo podría llevar a la entrega de pruebas y eventualmente a procesos penales y a condenas a poderosos políticos y empresarios. Entonces, creo que va a determinar mucho en esta relación política si eventualmente se llega a concretar ese acuerdo o no. ¿Crees tú que esta filtración y el ánimo que mostraba un poco la congresista Vilcatoma tiene que ver con tumbarse el acuerdo, es decir, haber filtrado el acuerdo, ¿no? Que, vamos, parece que sí es, ¿no? Por lo menos en el gesto de José Domingo Pérez o en su declaración cuando dice estamos preocupados, ¿no? Vamos a reforzar la seguridad, es que parece que ahí se le ha escapado algo, ¿no? ¿Crees que esto tiene como fin boicotear el acuerdo? Creo que uno de los objetivos de varios opositores es boicotear el acuerdo, sin duda, porque ya lo decía la congresista, para ella es tan importante la reparación, la indemnización, es decir, cuantificar y en dinero el daño causado, que las delaciones, que conocer la verdad y entregar pruebas respecto de poderosos delincuentes. Y estos acuerdos son siempre complejos y nunca están en una situación ideal. Entonces, lo más importante aquí, en mi opinión, es conocer la verdad. Y claro está, sancionar a los culpables y, cómo no, pedir una indemnización, es reparar el daño causado por esta empresa. Pero, vamos, para eso tiene que haber previamente un acuerdo. Y se está dilatando, hay una serie de personas que lo cuestionan, dicen que el Estado peruano va a recibir una miseria. Entonces, no es casual todo esto. La atmósfera en la que se mueve todo esto es la atmósfera en la cual una serie de personas quieren truncar ese acuerdo. Es mi sensación. ¿Y crees que estas imputaciones a Vizcarra tienen el fin de nivelar la cancha de los corruptos? Digamos, emparejar el terreno. Creo que hay un poco de eso, cuando se generaliza y cuando se dice todos tenían relación con Odebrecht, lo que se pretende es relativizar las culpas y las responsabilidades de algunos. Eso no es casual tampoco, pero el hecho objetivo, y ahí está el cuestionamiento y la crítica que estamos haciendo, es que el presidente Vizcarra también ha dado pie con esas declaraciones para que surjan una serie de críticas, en lugar de zanjar tajantemente sobre una relación contractual antes que él sea una autoridad. Pero dejó cabos sueltos. Así es. Ha dejado esos documentos, ha dejado que los cargos en la empresa se mantengan. Entonces viene aquí el tema, se interpone con el artículo 126 y la discusión con el 117. Entonces ha dejado carne, pues. Y hay un asunto de fondo que es importante debatir en el marco de esta discusión, y es la entrega de información y las declaraciones de interés, que en muchos casos todavía el alcance es obligatorio hasta cierto punto y luego voluntario. No puede ser posible que tengamos pues que entrar en estas discusiones. Cuando alguien entra a una función pública debería quedar claro y acotarse todas las responsabilidades que puedan entrar en una contradicción o en un conflicto de intereses. Exactamente. Jeffrey, como siempre, un gusto. Muchas gracias, como siempre, por venir. Ya te espero la próxima. Jeffrey Radzinski, analista político, abogado, hablándonos de la situación del presidente y también lo que se viene con el acuerdo con Odebrecht. Una brevísima pausa. No se vaya, somos Tendencia en Twitter. Viene Hernán Vidaurre.